Isabel Maya y soy la responsable de emprendimiento en Confama. Hoy quiero darles la bienvenida a Emprender, nuestra nueva franja en Bodega Confama. Es un espacio que hemos creado para emprendedores de todos los sectores, donde si bien sabemos que a veces decimos que emprender es difícil, estamos convencidos que lo podemos hacer mucho más fácil si intercambiamos nuestro conocimiento, si conocemos la experiencia de otros que ya han ido avanzando y, ¿por qué no?, nos intercambiamos algunos consejos, algunas cositas para que podamos caminar este camino con mucha más tranquilidad y más compañía y darnos cuenta que no estamos solos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la franja Emprender de Bodega Confama. Como siempre, esta es una cita de todos los jueves a las 7 de la noche. Saludamos a todas las personas que se están conectando. Tenemos 27 personas conectadas en este momento. Saludamos a Carlos Enrique Osorio, que por ahí ya nos está dejando el primer saludito. Y bueno, vamos a entrar en materia. Si tú eres emprendedor, si tienes algún amigo emprendedor, estás a tiempo de enviarle el link todavía de esta charla porque va a estar muy interesante. Y como saben, todos los jueves a las 7 p.m., charlas para emprendedores, porque como ya lo decía mi compañera Ana en el video pasado, no estamos solos en este camino de emprender y nosotros como Caja de Compensación los estamos acompañando no solo con estas charlas, sino con una oferta de cursos para las diferentes fases donde se encuentre tu emprendimiento, para los diferentes sectores donde participe tu emprendimiento. Tenemos una invitada muy especial y un tema que a mí me parece una nota porque vamos a estar hablando de liderazgo consciente. De pronto este tema de la conciencia siempre lo habíamos hablado como desde las personas, nunca desde las empresas o desde hace poco relativamente que se está hablando como de la conciencia en las empresas y cuán necesario es hablar de este tema ahora. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar un poco a mi invitada antes de darle entrada. Hoy estaremos con María Elena Vargas. Ella es una apasionada por liderar proyectos de transformación humana y organizacional, con una amplia experiencia, más de 25 años, dejando huellas en personas y equipos de más de 100 empresas de Medellín, de Antioquia, de Colombia e internacionales, entre ellas Nutresa, Argos, Isagen, Sura, Bancolombia, entre otras. Ella además es evaluadora del Premio Colombiano de Calidad, Corporación Calidad, co-creadora del Sistema Humanista de Gestión, Management Humano y socia fundadora y consultora senior del Grupo Consultoría, del cual nos va a estar hablando un poquito más adelante. Así que, María Elena, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias David, muchas gracias Confama, Laura, Ana, todo este proceso de transformación que ustedes han emprendido desde hace rato y que nosotros en Grupo Consultoría seguimos de la mano de ustedes, seguimos trabajando ese liderazgo consciente. Bueno, María Elena, muchas gracias por estar aquí. Pues yo me quedé corto pues como en tu presentación porque quiero que le demos como entrada también a la sustancia que nos reúne esta noche, que es hablar de liderazgo consciente. Y yo antes de dejarte pues con este público que nos sigue saludando, hola Ruth, hola Paula, te quiero como hacer una preguntita y es como para empezar, ¿cierto? Y a propósito pues de todo lo que viene sucediendo en nuestro país con la pandemia, con el paro, ¿por qué hablar, María, de conciencia en las organizaciones, de liderazgo consciente? Mira, David, yo creo que, y lo estoy viviendo yo como empresaria, como líder, como familia, las crisis y los desafíos que hoy estamos teniendo no se resuelven de la misma manera como se han resuelto. Se resuelven desde otra perspectiva y el liderazgo consciente justo es esa manera de ver la vida. Yo me asocio a la campaña que está haciendo Confama. Es un tiempo de diálogo, es un tiempo de volver a la casa, es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para recogernos. Nosotros en mi familia hoy estamos viviendo todo un proceso de transformación que yo te digo que si no lo hubiéramos hecho desde la conciencia, yo no estaría aquí sentada con ustedes. Y
Y cuando hablo de esto es que a las familias nos ha tocado el COVID. Algo que veíamos hace tiempo lejano, hoy nos está llegando. Y es una enfermedad que tiene múltiples facetas. Toca, no solamente es un problema de salud física, es un problema de salud mental, es un problema de socialización, pero a la vez también nos lleva y nos devuelve a la casa. Pero también está todo el tema de la inseguridad y lo que estamos viviendo en nuestro país. Hoy la vida se resuelve desde otro lugar, se resuelve desde el diálogo, desde la conciencia, se resuelve desde una manera distinta de hacer empresa. Nuestro país necesita de las empresas que hoy tiene y además necesita que la gestionemos de una manera diferente. ¿Y qué es una manera diferente? Donde haya una visión de beneficio para todos esos grupos de interés. Entonces, que no sea solamente para acompañar a uno de esos grupos de interés, sino que sea un interés colectivo. Entonces, la conciencia es una manera de estar parado en la vida, de estar frente a la vida, observando aquello que nos está pasando y haciéndonos cargo de ella. Entonces, yo diría que toda la pertinencia, los sistemas de gestión van evolucionando con las mismas crisis que nos trae la sociedad. Entonces, no podemos quedarnos en una mirada tradicional de gestión ni de liderazgo, porque hay otras maneras de hacerlo. Totalmente de acuerdo, María. La conciencia hay que tenerla como en todos los escenarios de la vida, sean individuales y colectivos, porque pues ya nos dimos cuenta de que necesitamos de ella, necesitamos de evaluar pues como todo nuestro proceso constantemente para poder pues construir mejores sociedades, mejores empresas y nosotros como personas también. Muchas gracias, María. No siendo más, entonces te dejo pues con esta querida audiencia y yo volveré más adelante en la parte final para las preguntas del público. Muchas gracias, David. No me dejes muy sola para poder estar aquí interactuando. Claro que no, yo igual estaré en el chat por si alguien también quiere generar alguna pregunta por ahí, yo estaré por ahí interactuando y también cuando tú me llames también por aquí estaré. Bueno, María, te dejo. Muy bien, vamos entonces a iniciar este diálogo de liderazgo consciente y vamos a ver qué cosas nos vamos a llevar en esta horita que vamos a estar juntos y con qué preguntas llegamos. Vamos a mirar en la agenda, Laura, muéstranos la agenda, por favor, de qué nos vamos a llevar de este rato. Los invito entonces a que traigan su café, su aromática, también se vale una copita de vino, para que viajemos juntos en esta inspiración del liderazgo consciente. Es un tema totalmente seductor y totalmente provocador para los tiempos que estamos viviendo. Y traigan papel y lápiz porque esto no lo voy a hacer yo sola, lo vamos a reflexionar juntos. Y yo quiero no solamente traer una mirada de varios autores, sino también como nuestra propia cosecha en Grupo Consultoría y mis reflexiones para que juntos hagamos unas provocaciones y ustedes se lleven en esta horita 3 o 4 reflexiones en donde digan, valió la pena estar aquí. Vamos a mirar entonces qué nos vamos a llevar este rato. Vamos a mirar en este contexto de liderazgo y emprendimiento, ¿por qué un emprendedor tener una visión de un líder consciente? En estos tiempos, ¿esto a qué nos invita? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva a reflexionar? Vamos a tener una perspectiva de qué entendemos por ese liderazgo consciente. Y vamos a viajar un poquito por la conciencia propia del liderazgo de sí mismo, la conciencia del otro y el liderazgo de las relaciones, la conciencia del entorno y la comunidad y ese liderazgo de la gestión, para luego hacernos unas reflexiones, yo cómo me veo aquí. Aquí vamos a integrar varias miradas de ese capitalismo consciente, de ese liderazgo consciente, del filósofo Jean-Paul Sartre que habla del ser humano como proyecto. Yo creo que el ser humano es un proyecto
en donde nos estamos repensando de manera permanente. Y también traigo las construcciones que hemos hecho con Confama y nuestras propias construcciones. Entonces, esta es la agenda. Así es que, por favor, papel y lápiz para que empecemos con nuestra primera reflexión. Al final de este espacio, ¿qué inquietud esperaría usted resolver? Cuando vamos a iniciar un espacio de participación con personas como sabemos que están ahí, que son emprendedores, porque el emprendimiento no solamente es crear una empresa, sino yo también todos los días como empleado yo puedo emprender nuevas acciones. Emprender significa crear, diseñar. Emprender significa poner en acción aquello que yo soy como ser humano. Entonces, cuando tú vienes aquí y hoy necesitamos no solamente emprendimientos fuera de las organizaciones, sino también en las organizaciones, que cada empleado, que cada trabajador se sienta que puede emprender todos los días. Es una manera de realizar el trabajo. Vamos entonces con esa pregunta. ¿Qué inquietud esperarías resolver? Y empieza a escribirla para que luego nos la compartas en el chat. Vamos a seguir, entonces, después de esa pregunta, a entender qué es eso del liderazgo consciente. Aquí hay algo que lo vamos a mirar en 3 dimensiones, y es la conciencia de sí mismo. David me preguntaba por qué en este momento es tan importante. La conciencia de sí mismo es esa capacidad que tenemos de comprendernos a nosotros mismos, de saber cuáles son los valores, cuál es el propósito y el sentido de vida. Y con todos estos cambios que estamos viviendo, con la complejidad que vivimos, hoy los líderes y los seres humanos que no nos hemos repensado, que no nos observamos, que no sabemos quiénes somos nosotros, hay mucha más complejidad de vivir esto. La conciencia del otro es esa capacidad que tenemos de comprender a ese otro como un legítimo otro y saber que estamos conectados y que estamos en relación permanente. Y la conciencia del entorno es que nosotros habitamos y nos habitamos en un mundo, hacemos parte de. Entonces, de esta manera, el liderazgo consciente es la integración de esas 3 dimensiones. Esa conciencia de mí mismo, eso que soy yo, esa conciencia de que existe un otro, la otredad, y que yo soy persona en la medida que me encuentro con ese otro y resueno con ese otro. Y la conciencia del entorno es que yo soy parte de la naturaleza. Es una forma de pensar, de experimentar la vida en todos los ámbitos, porque el liderazgo no solamente se ejerce desde allí, ese emprendimiento, desde tu ámbito laboral, se ejerce todos los días, cuando tú como mujer, tú como hombre, tú como familia, tienes que emprender los desafíos que nos está poniendo la vida, los desafíos de la supervivencia, los desafíos de la enfermedad, los desafíos de la felicidad. Hay tantos desafíos como seres humanos somos. Liderar entonces es una experiencia de aprendizaje, es la creación de sentido y en la búsqueda de un valor individual y colectivo. Es una manera de liderarnos desde la integralidad del ser humano, es decir, reconocernos que nosotros somos una dimensión, tenemos una dimensión espiritual, trascendente, emocional, física, corporal, somos intelectuales, es decir, somos seres humanos muy integrales y muy complejos. Y desde allí, pues es una manera de ver las organizaciones donde las formas, los problemas que hoy tenemos no los resolvemos desde la misma perspectiva que la resolvíamos hoy. Hoy tenemos que ir más allá y para eso necesitamos una mirada más trascendente y más sistémica. Entonces, entendemos por liderazgo consciente y ustedes dirían, y yo como emprendedor, ¿para qué me sirve pararme desde la conciencia de mí mismo, del otro y del entorno? Es
En aquellos modelos de negocio, de emprendimiento, en aquello que estás haciendo, uno pone el alma. Y hay una cosa muy bonita y es que cada recurso, cada resultado que estoy obteniendo no es un resultado económico, es resultado de tu energía, de esa energía a la que le pones el alma, a la que le pones la conciencia, a la que le pones todo lo que tú eres como ser humano. Entonces, un emprendedor integra en esa labor que hace económica, social, productiva, integra una vida, eso que usted es, pero también integra a un grupo de personas que le están ayudando a conseguir ese propósito, donde no solamente está él, sino está con un otro avanzando. Y el entorno es porque nosotros habitamos un cosmos, nosotros hacemos parte de ese hábitat y a nosotros también nos habita ese entorno. Entonces no podemos estar por fuera de ellos y tenemos que estar en relación permanente. Vamos a mirar entonces cómo vamos entendiendo eso y qué va pasando con nosotros cuando nos vamos entendiendo como conciencia de sí mismo, conciencia del otro y conciencia del entorno. Y para ese liderazgo consciente es importante tener 4 inteligencias, 4 habilidades que se van desarrollando, que se van adquiriendo a medida que vamos teniendo experiencia. Y es esa inteligencia analítica, que es la capacidad de vernos a nosotros mismos, que es la capacidad que tenemos de reconocer quiénes somos, qué fortalezas tenemos, qué competencias tenemos. En un ejercicio de real autenticidad, uno poder decir, ¿para qué soy bueno y para qué no soy tanto? ¿Dónde están mis talentos y dónde están mis falencias? También es muy interesante agregarle a ese liderazgo consciente la habilidad y esa inteligencia emocional que nos permite responsabilizarnos de la salud mental, el manejo del estrés, los patrones de relacionamiento, las conversaciones. Con todo este distanciamiento social y todo el teletrabajo y lo que estamos viviendo en las organizaciones sobre unas nuevas formas de trabajo, incluso en las familias, hoy esas formas de socializar han cambiado muchísimo. Y si nosotros no aprendemos a reconocer nuestras emociones, a manejar esa salud mental, pues este tránsito por estas épocas tan complejas va a ser muy difícil. Necesitamos reconocer nuestras emociones, respirarlas, abrazar el miedo, abrazar a veces la rabia, a veces el amor o el desamor, todo lo que nos va pasando y que nos va pasando propio de la época que estamos viviendo y también porque somos seres humanos. No importa las épocas que estamos viviendo, necesitamos esa inteligencia emocional. Y hoy los líderes y aquellos emprendedores y aquellos trabajadores que no han venido trabajándose a sí mismos, pues van a tener unas dificultades mayores porque cómo se van a conectar con sus equipos de trabajo, cómo se van a conectar con su familia, cómo van a poder resolver la vida de otra manera porque hoy nos plantea unos desafíos distintos. Viene otra inteligencia también supremamente importante, pero esto es milenario, siempre ha existido y es la inteligencia espiritual, que orienta los esfuerzos a encontrar ese sentido de trascendencia. Cuando hablamos con las organizaciones y hablábamos especialmente el viernes con el San Vicente Fundación y decíamos uno de los problemas críticos que se están viviendo en las organizaciones son los duelos que están teniendo los empleados con sus familias por las pérdidas que han tenido. Si nosotros no tenemos caminos espirituales que ayudemos a resignificar el sentido de lo que nos está pasando, vamos a pasar muy malos momentos. Con toda esta enfermedad que estamos atravesando, necesitamos ese sentido de trascendencia, ese para qué estamos viviendo lo que vivimos. Y cuando a muchos les falta el aire para poder vivir,
A muchos les falta ese aire viene a través de ese espíritu, esa tranquilidad y esa paz que está teniendo. Entonces, esa inteligencia espiritual nos da un sentido de vida y un significado distinto. Y viene la inteligencia sistémica, nos permite transformar la naturaleza transaccional de las relaciones hacia un mundo que está totalmente conectado. Y esto nos lo ha dejado muy claro, no solamente la pandemia, sino el capitalismo digital, esto nos lo ha dejado que estamos en total conexión. Entonces, estas 4 inteligencias, y ustedes dirían, ¿y esto cómo lo podemos cultivar? Uno nace con esto. Este es el desafío de cultivarnos como seres humanos en esa búsqueda permanente de un trabajo de desarrollo personal que va más allá de un negocio y que podemos decir que en la medida que yo trabaje la conciencia propia, yo voy a poder trabajar con otros y voy a poder generar un mayor desarrollo a una sociedad como la que hoy estamos viviendo. Pásalo, por favor, Laura. Pero entonces la pregunta que nos hemos hecho es, ¿y yo cómo materializo esta perspectiva del liderazgo consciente en nuestra vida cotidiana? Hemos encontrado pues algunas respuestas y esas respuestas es a través del modo de relación, porque yo sí puedo cambiar los modos de relación, porque la relación es conexión, él la integra, es esa integración con esa realidad humana, es la manera de sentir, de pensar, de hablar, de cómo yo me conecto conmigo mismo y me conecto con los otros. Y aquí les pongo un tema bien bonito y bien interesante y es desde dónde nos queremos relacionar. Es una relación que la queremos vivir desde el amor que nos sitúa desde el respeto, la inclusión, la disposición de ponernos al servicio del otro, de legitimar el otro. Entonces, un camino que tenemos nosotros para vivir ese modo, ese liderazgo consciente es a través de la relación. ¿Y qué tipo de relación? No es la indiferencia, no es el odio. Y ahorita hablábamos al principio, David me preguntaba por qué el liderazgo consciente en esta época donde hay tanto dolor, tanta inequidad, donde hay protestas, donde todos queremos tener la razón, hay una alternativa. Y puede que seamos muy utópicos y muy románticos otros, pero yo prefiero y elijo perseguir esta utopía y es un modo de relación desde el amor que nos sitúa en el respeto, en la inclusión, que nos sitúa desde el amor. Legitimar al otro como ese legítimo otro. Yo he venido en un aprendizaje, les comparto un poco, he venido en un aprendizaje en estos 2 últimos meses del significado del respeto por el otro, vivir desde el amor, el entender que el otro es un legítimo otro, el entender que no tengo que cambiar para que me amen, el entender esa validez del otro. Entonces, ¿esto cómo lo llevo yo a esa relación de no solamente conmigo, esa relación con el otro y a esa relación de trabajo? Yo lo llevo desde un ámbito donde es muy importante reconocer que estamos en una construcción de sociedad, estamos en una construcción de vida, donde tenemos que trascender esa manera individual de percibir y ver el mundo. Y aquí vamos a empezar a conversar y a abrir cada uno de estos elementos. Esto es una provocación porque hay mucho que contar, pero les voy a contar unos elementos básicos para que por lo menos ustedes se lleven una idea un poco más clara y los que conocen mucho, porque estos temas los estamos trabajando mucho en las organizaciones y hay mucha información y literatura, pero que nos vamos acercando a ellos. Vamos a entrar al mundo de la conciencia propia, de ese liderazgo de sí mismo, de eso que hace que yo pueda adueñarme, apropiarme, empoderarme de mí mismo. Y les voy a compartir qué significa entonces
desde este entendimiento y desde mi propia experiencia, porque esto no les hablo de la teoría, estas prácticas son prácticas que experimento, que vivo, porque yo soy una mujer muy reflexiva, yo estoy en constante mirándome al espejo, qué pasa conmigo, qué pasa con mi liderazgo, qué pasa con mis relaciones. Y esto hace que sea una manera de vivir. Entonces, ¿qué significa liderarse a sí mismo? Es la capacidad de verse, es la capacidad de conocerse. Y hay una práctica muy importante y es la primera, es la decisión y la dedicación. ¿Y qué significa eso? Yo tengo que decidir emprender un proceso. Yo soy la que decido si emprendo un proceso de crecimiento y desarrollo personal al cual le debo dedicar tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos? ¿A qué? Al autoconocimiento, a conocerme. ¿Y qué significa conocerme? Conocerme es poderme ver, reconocerme no solamente en esas fortalezas y en esas debilidades, sino en esa esencia y en esa autenticidad. Cada vez en la vida me pone más de frente algo que venimos trabajando y es un líder auténtico. Nosotros debemos soltar esa fantasía de ser lo que no somos porque ahí perdemos mucha energía y perdemos todo nuestro potencial. Entonces el autoconocimiento es esa capacidad de mirarme al espejo, de reflexionar y pensar quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz, qué me hace triste, en qué emocionalidad vivo. Y eso lo hago a través de la integralidad, es decir, observarme todas las dimensiones que me componen como ser humano. Soy un ser humano multidimensional, soy un ser humano biológico, corporal, mental, espiritual, trascendente, racional. Soy un ser humano que vivo en el lenguaje, que vivo desde el lenguaje. Soy un ser humano completico y en esa completitud me voy a otra práctica muy significativa que es mi capacidad de observarme, de mirarme al espejo y observarme sin juicio, observarme sin la ilusión de quién quiero ser, porque si algo esta época nos está mostrando y nos está llevando a una fantasía de querer ser lo que no somos, de parecernos a las de parecernos a unas fotografías que vemos, a unas vidas felices que no existen, pero ¿y la mía cómo está? Eso que soy yo es lo que me hace feliz. Entonces, a observarme, a autoindagarme. Cada vez más vemos que lo que nos cambia a través de la vida son las preguntas que me hago. Y las preguntas que me hago desde quién es Dios hasta hoy, quién soy yo, qué pasa con la muerte, qué pasa después de la muerte, ¿será que aquí termina todo? ¿Cuál es esa autoindagación que yo me hago de manera permanente? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Para empezar a mirar y a descubrir mi propósito y mi sentido de vida. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Y qué es lo que me conecta? ¿Y qué es lo que me apasiona? Que a pesar de todo lo que puede pasar en el mundo, a pesar de todo lo que vive Colombia, yo me levanto y digo, qué rico que estoy aquí y que estoy compartiendo con emprendedores que todavía tenemos la ilusión de que el mundo puede ser distinto. Aceptar también otra práctica que nos lleva a liderarnos a nosotros mismos es aceptar que la vida tiene dolor y tiene felicidad. Aceptar la vulnerabilidad y que eso es parte de esta humanidad. A veces en el mundo del espectáculo y en el mundo de las redes sociales nos muestran una vida imaginaria, pero el dolor también nos edifica, la curiosidad, la felicidad, todo hace parte de nosotros. Soltar la idealización, creo que parte de liderarse a sí mismo de manera auténtica es dejar de reconocerse como un otro, es quién soy yo,
cuál es mi esencia, cuál es mi valor, cuál es mi valía. Y entender también que la vida tiene goce y aprendizaje. Entonces, les quise compartir de manera muy general y más como una provocación 9 prácticas de las cuales yo las experimento, y aquí muchos de los invitados que tenemos y de los invitados que tenemos y que nos están oyendo saben que esto es lo que conversamos en nuestros acompañamientos. Esto es lo que yo converso ahorita con una Margarita, la converso con una María del Rosario, converso con el equipo, converso con las personas que interactuamos, conversamos en nuestro equipo de trabajo. ¿Cuáles son esas prácticas que nosotros podemos tener de manera sencilla, no para ser perfectos, sino para ir siendo unas mejores versiones de nosotros, para ir teniendo y ampliando la conciencia propia y liderándonos a nosotros mismos como una de las bases fundamentales para ser emprendedores? Imagínense un emprendedor en estos momentos de crisis, donde nos toca reinventarnos, crear, rediseñar, buscar nuevas maneras de hacer negocios, que no nos estemos liderando a nosotros mismos y que entremos en pánico. Necesitamos tener los pies en la tierra, apropiarnos de nosotros, empoderarnos como base fundamental para poder pensar en esos negocios transformadores que nos van a llevar a otro nivel, tanto a nosotros, tanto a las familias como a esta sociedad. Vamos a ver este video que nos conecta con ese propósito superior de nosotros. Eso que nos hace levantar todos los días. Y a usted, emprendedor, y a quienes me están escuchando, piensen, ¿cuál es su propósito? ¿Usted por qué vive? ¿Usted por qué sueña? ¿Por qué se levanta todos los días? ¿Y por qué, a pesar de que hayan días grises, usted dice, hoy es un día gris, pero valió la pena vivirlo? Life. Every morning we wake up to the greatest gift we have. The gift of life. Every living being on this beautiful planet, including you and me, is blessed with a life. Now, what is life? Life to me is a limited period of time we have been given on this planet to find and fulfill our purpose. The funny thing is that most people spend their entire lifetime searching for their purpose, waiting for the right moment to act, invest time, emotions, and love. But what most people don't realize is that the right moment is now. We all have the ability to make this world a better place. The biggest value you can contribute to this world is to be the best version of yourself. Your best me will inspire others to become the best version of themselves too. When I started to follow my passion and live my life to the fullest, I became the
best version of myself. And success and meaning followed immediately. Life is filled with challenges. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Denzel Washington once said, "Ease is a greater threat to progress than hardship." Stop waiting for the right moment to work hard. Stop waiting for the right time to love. Don't wait with moving on or beginning with something new. Your life is happening right now. The time is limited and the purpose is clear. Become the best version you can be. Now. Y preguntémonos ahora, ¿cómo conectas tu propósito de vida con tu hacer y con tu proyecto profesional? Aquello que da sentido, donde la prosperidad es una consecuencia. Y cuando hablamos de prosperidad es la prosperidad económica, social, la prosperidad del bienestar. Mi propósito de vida, y lo tengo claramente definido, es acompañar esos procesos de transformación, tanto los míos como los de mi familia, como de las organizaciones, acompañar esos procesos de reflexión donde nos hagamos nuevas preguntas. Y creo que yo soy una afortunada de la vida porque tengo la oportunidad de trabajar en lo que más amo. Y eso no es un trabajo, es una manera de vivir. Pregúntate cómo conectas tu propósito de vida con tu hacer y con tu proyecto profesional. Pero sin la idealización, porque cualquier día también como ser humano, ese propósito de vida te generará algún cansancio y tú podrás reevaluarlo. Algo que yo solté hace mucho tiempo, y es que la vida tiene que ser en continua felicidad o en continuo confort. Hay maneras, la vida es un proceso donde me creo como proyecto de manera permanente, me repienso y puedo estar, alguien me preguntaba, el propósito de vida es para el resto de la vida, el propósito de vida es hasta que tú le encuentres sentido. Y tiene que ser muy trascendente, pues si las personas no tienen esas reflexiones tan trascendentes, no tiene que ser tan trascendente. Lo único es que es su propósito y su mirada. Sigue anotando entonces para que estas reflexiones también te acompañen. Si no esta noche, pues esta semana sigas pensando cómo conectas tu propósito de vida con tu hacer y ese proyecto de emprendimiento que tienes. Vamos a hablar de la conciencia del otro. Todos estos propósitos y esta conciencia que estamos viviendo tiene sentido cuando yo me encuentro con un otro. Y cada vez lo vivo más, esta experiencia que estamos viviendo como seres humanos, donde nos obliga a vivir esa paradoja de que te necesito a ese otro, pero también eres mi mayor riesgo, nos ha llevado a pensar cómo es ese liderazgo de las relaciones. Y en un emprendimiento, en una organización y como empresario, ¿para qué tienes que liderar las relaciones? Vamos a mirar qué significa esto. Y también les voy a compartir unas pequeñas prácticas que nos hacen mucho sentido y que queremos compartírselas a ustedes y que en otro momento tendríamos que conversar y ampliarlas más. Lo primero, en esa conciencia de liderar al otro, es reconocer al otro como un legítimo otro. Es decir, somos distintos, somos únicos, no nos repetimos. Y creo que aquí aparecen las grandes diferencias.
en los ámbitos organizacionales, en la sociedad donde queremos que todos sean iguales. Hay otro elemento fundamental y es la confianza como base de las relaciones. ¿Cómo construimos confianza? Sabemos que en el país que estamos viviendo, esos proyectos colectivos hoy de país todavía no nos generan confianza y que tenemos límites. Sabemos en nuestras organizaciones, que es uno de los temas que más trabajamos, que no tenemos toda la confianza y también entendemos que nuestra sociedad no es la más segura. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda a nosotros en esa base de confianza? Nos queda seguir construyendo porque no vivimos en los países nórdicos, vivimos en Colombia, vivimos aquí. ¿Y cómo construimos una base de confianza en las relaciones? Eso nos lleva a repensar cada vez más, a ser más creativos, a ser más transparentes y más auténticos para poder construir esa base de confianza. En esa construcción de ese liderazgo de relaciones, que es la capacidad de encontrarme con ese otro, la escucha es muy importante para poder comprender desde dónde me habla. Y cuando yo soy emprendedor, sí que tengo que tener la escucha abierta, porque tengo que tener la capacidad de ver, de escuchar todas esas miradas para yo poder aprender también de otros y equivocarme, ir disminuyendo el riesgo, porque esa postura de sabérmelo todo me lleva a unos riesgos muy grandes de sostenibilidad de mis propios negocios, de mis propias maneras de entender la organización. El poder de indagación. A través de la indagación yo puedo escuchar a ese otro, ver otras perspectivas. Es una práctica muy importante para liderar esas relaciones, que no solamente me escuchen a mí, sino que yo pueda escuchar a otros. Hacer esas conversaciones transformadoras. Nosotros tenemos en nuestra sede de San Lucas un aviso que dice: aquí se resuelve la vida conversando. Y les comparto que los últimos meses yo antes le tenía miedo al conflicto, y resulta que los últimos meses me ha tocado enfrentar unas verdades reveladas, empezar a seguir conversando cada vez más auténticamente, a decir desde lo que pienso, lo que creo, lo que siento, y ponerlo ahí y permitirle a otros, y eso lo he hecho en el ámbito de la familia, y permitirle a otros que hablen también desde su propia verdad. La cocreación. No estamos solos. Nosotros necesitamos de los demás para seguir avanzando. Y esto lo vivimos en las organizaciones, donde hoy por todas partes hablamos del trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo tiene como base esa capacidad que tienes de coordinar acciones, esa capacidad que tienes de juntarte con el otro para poder avanzar. Y seguir desarrollando y acompañando al equipo de trabajo. Es decir, no todos tenemos que tener los mismos talentos, no todos tenemos que tener las mismas miradas. Yo hoy, por ejemplo, me siento muy soportada por mi equipo de trabajo, donde podemos acompañarnos, y hay cosas que otros lo pueden hacer muchísimo mejor. Estas son prácticas que, como les dije, son unas provocaciones muy rápidas que ponemos aquí para que ustedes sigan investigando. Si yo quiero liderar las relaciones, que es la capacidad que yo tengo de conectarme con ese otro, entendiendo que ese otro es un legítimo otro, entonces empezar a trabajar cómo construyo relaciones de confianza, y las relaciones de confianza se van construyendo, cómo escucho, cómo indago, cómo converso, cómo co-creo y cómo acompaño para el desarrollo. Así es que les dejo estas alternativas para que ustedes sigan ahondando en ellas. Y preguntémonos, ¿la manera como me relaciono con otros me facilita o me impide mi realización personal y mi realización como profesional? ¿Esa manera como yo me acerco al otro me inhibe o me potencia? Esa manera como yo entro a conversar con el otro, ¿me estoy poniendo por encima de él
o lo estoy poniendo como un legítimo otro. Hace poco que murió Humberto Maturana, nuestro maestro, él decía que el dolor humano nace justo ahí cuando yo no reconozco al otro. ¿Cuántas veces no nos ven, nos invisibilizan y eso duele muchísimo? Entonces preguntémonos cómo está nuestra red de relaciones y eso tiene que ver con las relaciones en todos los ámbitos organizacionales, empresariales, de familia, de pareja, de hijos. ¿Cómo está esa red de relaciones? Muy bien, y vámonos para la tercer conciencia que veníamos hablando. Conciencia del entorno y conciencia de la comunidad. Esta es muy importante porque es la que nos lleva, y creo que la experiencia que estamos viviendo hoy de mundo nos lleva a que estamos irremediablemente conectados. Nosotros habitamos un territorio y ese territorio nos habita a nosotros. Soy parte de ese territorio. Entonces vamos a mirar cuáles son esos elementos que tenemos en ese liderazgo de la gestión. Cuando estamos en una organización, cuando estamos en un equipo de trabajo, cuando estamos emprendiendo nuestros proyectos, también necesitamos entonces no solamente liderarnos a nosotros mismos, liderarnos las relaciones, sino que hay un sistema de gestión, hay un conjunto de haceres y de formas de trabajo para poder generar unos resultados. Yo emprendo algo para tener una prosperidad. Emprendo algo no para entretenerme solamente. Emprendo algo para que ese algo me contribuya a mí y le contribuya a unos grupos de interés. Entonces, cuando estoy en estos emprendimientos, los invito a considerar estos elementos, una mirada al entorno, a esas nuevas maneras de hacer negocios. Esas miradas del entorno me dicen cuáles son esas oportunidades que estoy teniendo, cuáles son esas limitaciones que estoy teniendo, cuáles son esas maneras de llegar diferentes que hoy no son las tradicionales. Y poder encontrar en esas maneras como el mundo se está presentando, en esas maneras dentro de la digitalidad, dentro de los ambientes VUCA, que se llaman ambientes vulnerables, complejos, ambiguos. Dentro de todos esos ambientes, ¿cuál es la posibilidad que yo tengo ahí y cuáles son esas nuevas maneras que yo puedo aprovechar para potenciar ese emprendimiento que estoy teniendo? La gestión de los grupos de interés es preguntarnos para quién y con quién trabajo. O sea, poder decir toda la acción que yo tengo en mi organización, en mi proyecto, a quién le va a servir, a ese conjunto de grupos de interés, le va a servir a unos clientes, a unos usuarios, a unos proveedores, le va a servir al gobierno, a mí que soy dueño, a unos empleados, va a servir de manera que esa acción colectiva que yo estoy haciendo sea una acción colectiva que contribuye y que beneficia a unos grupos de interés. Aquellas formas de trabajo donde solamente se beneficiaba una sola persona son sistemas de trabajo que colapsan, que implotan porque no tienen esa apertura y esa posibilidad de crear nuevas opciones. También cuando estamos emprendiendo y estamos trabajando con otros, viene una parte muy importante y es estar conectados con un propósito trascendente, es decir, ese proyecto colectivo que yo tengo, ¿para qué y a quién está sirviendo? ¿Cuál es ese propósito más allá de lo económico? ¿Cuál es ese propósito trascendente que va a hacer que nosotros permanezcamos en el tiempo? Por ejemplo, nuestro propósito superior en Grupo Consultoría es contribuir a la humanización de las organizaciones para la prosperidad de todos. Ahí entendemos que ese es nuestro espacio donde entendemos que podemos seguir creando. Y con base en eso,
y con todo lo que nos va pasando en ese entorno, con ese propósito y esos grupos de interés, poder repensar las estrategias para poder responder a esos nuevos desafíos, que me está trayendo todos los días la posibilidad de cómo mantener y sostener mi negocio en el largo plazo y poder tener las estrategias de acuerdo a eso que estoy viviendo. ¿Cómo movilizar una cultura? Es decir, la cultura es la que hace, es la forma de ser de la organización, es la forma de ser de los equipos, es la forma de ser de las comunidades. Entonces, ¿cómo movilizo y cómo nos conectamos con unos valores, con una forma particular de vivir la organización? ¿Cómo acompañar al ser humano para liberar su potencial y para que encuentre en ese ámbito de trabajo un espacio de desarrollo y de creación? ¿Cómo mantenernos innovando y gestionando desde el conocimiento? Nosotros en Grupo Consultoría todos los días nos preguntamos ante los desafíos cómo lo podemos hacer distintos, cómo nos pueden elegir y cómo podemos agregar más valor para que todos ganemos. Cómo crear formas de trabajo adecuadas a esta era digital, adecuadas a la realidad que tenemos, donde hoy, si queremos sobrevivir, nosotros el año pasado, cuando en marzo se nos caen todos los negocios que teníamos, todos los acompañamientos, lo primero que hicimos fue, vamos a crear unas nuevas formas de trabajo y nos fuimos todos a certificarnos como docentes virtuales porque aquellos proyectos que teníamos se adelantaron, ya no teníamos un año para entrarnos en el mundo digital y ya no teníamos un año para virtualizarnos, era ahora o dejábamos de prestar los servicios. Entonces, ahí hay que tener esa capacidad de reacción, hay que tener esa flexibilidad, esa movilidad y esa creatividad para poder, con los recursos que tenemos, alcanzar esas formas de trabajo que necesitamos. Y finalmente, y no menos importante, la gestión de los resultados para todos esos grupos de interés. Todo esto lo hacemos porque queremos unos beneficios colectivos para los dueños, para los empleados, para la sociedad, para el gobierno, para los proveedores, unos resultados para los clientes, que nosotros cada vez que entreguemos valor, y ese valor es en eso que cada negocio entienda. Por ejemplo, nosotros decimos que el valor está en la transformación y en la evolución de esos acompañamientos que hacemos. Entonces, cada vez que una organización nos dice que ha transformado algo, que ha aprendido algo nuevo, nosotros sentimos que es un resultado interesante para ellos. Con esto lo que les quería compartir es unas prácticas muy generales para provocarlos y que ustedes sigan consultando y sigan aprendiendo. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos también una comunidad de práctica que se llama Poder, y ahí cada 2 meses invitamos a nuestros clientes, amigos y quien quiera compartir estos conocimientos con nosotros. Vamos a otro minuto de reflexión para que pensemos qué descubres para ti en este referente de liderazgo. ¿Qué te dice estos 3? El liderazgo de sí mismo, de las relaciones, de la gestión, conciencia propia, conciencia del otro, conciencia comunitaria. ¿Eso qué te dice a ti? Para poder entender dónde está mi posibilidad de mejoramiento y de aprendizaje y expandir mi conciencia. Los invitamos entonces a que nos escriban en las redes sociales. En lo cotidiano soy un líder consciente cuando. Déjanos tus comentarios en el último post que tenemos de las redes sociales. Escríbenos en este momento en lo cotidiano cuando soy un líder consciente. Yo ahora escribía, soy un líder consciente cuando soy responsable de que mis decisiones impactan a otros, impactan el país. Los invitamos entonces a seguirnos en Instagram y los invitamos a acompañarnos en estas reflexiones de liderazgo consciente. Miremos
Les tenemos una invitación también para quienes quieran inscribirse en nuestro programa de liderazgo transformador, consciente y trascendente. Aquí está todo el programa. Por favor, vincúlense para que sigamos estas conversaciones. Y aquí en el código tenemos toda la información para que puedas conocerlo. Vamos entonces, David, a mirar qué preguntas hay, si queremos alguna aclaración, si hay alguna pregunta que nos estén haciendo. Hola María. Muchas gracias primero que todo por la charla. Yo creo que no tenemos muchas preguntas, es porque de verdad todo ha sido muy claro. La presentación y la forma pues en que tú nos compartiste el conocimiento creo que fue bastante claro y de mucho aprendizaje, pues como toda la estructura en que llevaste el tema, como partiendo de esa individualidad al reconocimiento del otro también y todas esas prácticas para esa conciencia individual del otro y como grupo, pues yo como que me siento ya un experto en liderazgo consciente. ¡Qué bueno! Qué bueno. Además, sentía que todo era aplicable a todos estos campos, pues como al individual y al colectivo y al empresarial. Aquí dice Margarita, Margarita, es que Margarita, además un excelente cliente, un ser humano espectacular. Hay mucho que reflexionar, eso es cierto, Margarita. Margarita trabaja en Argos y llevamos rato acompañándonos. Qué lindo. Yo afortunadamente, pues aquí en Confama, también es una empresa con liderazgo consciente y como muy humana y con propósitos. Y qué lindo que puedas llevar este conocimiento o que todos nos volvamos replicadores del conocimiento a todas las organizaciones y a todos los grupos que lleguemos, María Elena. Mira, aquí Lucas, que trabaja en Viva, es una organización del Estado que está trabajando por el desarrollo de la vivienda con un propósito superior bellísimo. Entonces, Lucas, gracias por estar aquí. Estamos haciendo un trabajo en este momento con ellos, con su gerente María Faneri y todo el equipo, donde tienen un sentido de trascendencia y contribución al departamento súper valioso. Cata nos dice, soy un líder consciente cuando damos ejemplo. Así es. Entonces, maravilloso y ese es el trabajo que tenemos. No dar mal ejemplo, sino buen ejemplo. Y cuando damos mal ejemplo, pidamos perdón. Sí, siempre nos gracias a Confama. Confama nosotros lo venimos acompañando y aprendiendo también de ustedes, trabajando este liderazgo consciente y están haciendo y contribuyéndole a nuestro territorio con este concepto y con estas grandes transformaciones. Así es que, David, gracias a Confama también. Muchas gracias. De forma intuitiva he iniciado este proceso y hoy me encuentro con este concepto de liderazgo. Se nota tu conexión e inspiración. Bueno, gracias a ti, Verónica. Soy líder consciente cuando escucho al otro. Qué bien, Julis. Muchas gracias a todos por participar. Ya se nos está acabando el tiempo. María, a ti nuevamente muchas gracias, de verdad, los invito a todos a que sigan a Grupo Consultoría en Instagram, a que visiten su sitio web, se inscriban a los talleres, porque pues si esto fue solo un abrebocas, qué lindo poder estar en un proceso con ustedes y llevar nuestros emprendimientos a cerca a personas como ustedes. Sí, Grupo Consultoría siempre asociado e integrado a estas iniciativas de Confama. Admiramos y respetamos el trabajo que ustedes vienen haciendo. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Sí, gracias a todos por sus comentarios, por las reflexiones, las preguntas, por estar ahí
generando conversación.